Padre, yo en esta hora, Señor, quiero darte gracias por esta preciosa mujer, Señor, con la cual hemos tenido la oportunidad, Señor, en mi caso de compartir ya casi 50 años, Padre. Pero en el caso de los hermanos, Señor, que la conocen un poco menos, Dios, sabemos la enorme bendición que ella es para nosotros. Dios, en el alcance, Señor, de las personas también que están buscando de ti. Y Padre, qué palabra fresca, qué palabra poderosa, Señor, la que tú le has dado, Señor, la que has sembrado, Señor, en su corazón, sea la que ella pueda expresar, Señor, a través de sus labios, Padre, y que pues por supuesto también el corazón, Señor, en nuestro sea tierra apropiada de ser sembrada, tierra fértil, Señor, que esta palabra, Señor, que ha de ser implantada, Señor, pues llegue también, Señor, a lo más profundo, a lo más recóndito, Padre, y produzca los cambios que tú deseas, Señor, se den en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Yo siempre estoy temblando aquí. Me da mucho susto y mucho gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, ya oramos. Y yo no sé por qué me ofrecía a predicar hoy. Pero huyamos por la derecha. Pero bueno, como decía Ricardo, en esta semana que tuvimos convención, se trató un tema muy interesante y de ahí partió la prédica o el compartir este mensaje con ustedes hoy es sobre el ADN. Es un tema muy interesante en cuanto, bueno, los médicos conocen muy bien cómo es el ADN. Pues yo no estudié medicina, pero como si lo fuera. Soy médica empírica, pero sí me llama la atención y le puse de título de ¿cuál es tu ADN? Y pues acá tengo una definición de lo que es el ADN a nivel pues científico, por decirlo así, y dice así: el ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. Me pareció muy interesante esta definición porque pues ahí está algo concreto en cuanto a cuál es la función del ADN en la vida de todo ser humano, ¿sí? De todo ser vivo. Y también lo podemos llevar a nuestra parte espiritual, y es que, como dice aquí, como cristianos tenemos el ADN espiritual que nos da una identidad. Por eso la pregunta, ¿cuál es tu ADN? ¿Conoces tu ADN espiritual? Y yo me puse a pensar en muchas de las cosas que realmente nos llevan a tener que pensar en cuál es nuestro ADN espiritual. Es muy fácil identificar nuestro ADN físico, ¿cierto? Por las características de cada persona, por su morfología física, por su constitución, por todo lo que identifica a una persona. Pero ese es nuestro ADN físico. Pero ¿saben una cosa? En la palabra de Dios nosotros encontramos toda la información que nos guía a encontrar nuestra identidad, a saber cuál es nuestro ADN espiritual. Y vamos a comenzar a ver desde Génesis, dice en Génesis 1, 26 al 28. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó.
Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. En este versículo dice que así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿De dónde viene entonces nuestro ADN espiritual? ¿Viene directamente de quién? De Dios. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y yo no sé ustedes, pero por mucho tiempo yo no le di mucha importancia realmente a mi origen. No solamente mi origen físico, porque todo el mundo decía que yo era muy bonita, que yo, eres tan bonita. ¿Sí? Pero la verdad es que yo no me consideraba bonita. Yo me consideraba el patito feo de la casa por muchos años. Hasta ahora es que me estoy viendo bonita y yo por la mañana me levanto y me digo, ay, ¿cómo amaneciste de bonita hoy? Pero no, antes no podía ver que hubiera algo bonito. Yo decía, mi mami y mi papi se equivocaron conmigo, pero la verdad es que cuando yo no acepto quién soy yo, pues obviamente que me va a costar mucho más trabajo aceptar de dónde vengo yo y quién es mi creador y quién fue el que puso en mí esa esencia. Y me ponía a pensar en cuanto a la esencia de Dios. Si yo no acepto mi diseño, pues obviamente menos voy a poder aceptar el diseño de Dios en mi vida, ¿sí? Y por muchos años tuve esa lucha y hasta hace poco en poder entender que mi esencia, o sea, la esencia de mi ser, no es esta parte física, sino es la parte espiritual. La parte espiritual es lo que le da el valor a mi vida. La parte espiritual es lo que le da la identidad completa a todo mi ser. Pero yo no podía entender cómo dice aquí que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. O sea, nosotros tenemos la esencia de Dios en nosotros, hablando de la parte espiritual, porque todos somos diferentes físicamente, pero tenemos una esencia especial. Tú tienes una esencia especial y es algo muy valioso que nosotros necesitamos rescatar de nuestra vida, porque si no lo hacemos, pues va a ser muy difícil poder disfrutar quiénes somos en Dios y para Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo pude ver que Él nos hizo a su propia imagen y que nos bendijo y que nos dijo, multiplíquense, fructifiquen, ¿sí? O sea, vayan y disfruten todo lo que yo les he dado. Pues obviamente que nosotros sabemos que muchas cosas pasaron y pues el plan de Dios perfecto se desvió a través de la desobediencia de Adán y Eva y que fue nuestra herencia en esta tierra y que todas las cosas cambiaron radicalmente. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que vino a gobernar este mundo? Satanás. Tristemente, este mundo está bajo la autoridad o la potestad de Satanás, pero nosotros como seres humanos no tenemos por qué vivir bajo esa potestad. Tenemos el ADN del Señor en todo nuestro ser, ¿sí? Y no tenemos por qué vivir esclavos como muchos viven. ¿Cuántos de aquí que estamos aquí éramos esclavos antes? Teníamos los ojos cerrados completamente. Nuestro entendimiento estaba cegado porque no entendíamos las cosas espirituales, ¿sí? Y Dios nos dio a nosotros un libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Que tú y yo podemos hacer lo que se nos dé la gana. Pero, ¿a dónde nos lleva eso? Dice en Isaías que cada cual se desvió, cada cual cogió por su camino. Todos nosotros nos hemos desviado, hemos cogido por nuestro propio camino. Hemos hecho las cosas creyendo que estábamos haciendo las cosas bien, pero tenemos también que recibir las consecuencias de esas decisiones, sean buenas o sean malas. Todo eso está dentro de nuestro ADN. Todo eso hace parte de nosotros. Pero tenemos que entender que podemos aprender
a vivir de una manera diferente en medio de este mundo, en medio de las situaciones que nos rodean. Tenemos que entender que tenemos un ADN diferente, un ADN que nos hace diferentes a los demás. Es un ADN espiritual, como les decía. Es un ADN que nosotros hemos heredado de parte de Dios. Pero tenemos que aprender que cuando vivimos bajo ese ADN, nuestra vida va a adquirir digamos que una dimensión diferente en el aspecto en que nos vamos a poder mover de una manera también diferente, actuar diferente, vivir diferente, ¿sí? Yo no sé a ustedes, pero pues yo les he comentado de que yo viví mucho tiempo víctima de la autocompasión y le echaba la culpa a todo el mundo porque es que es muy fácil echarle la culpa a los demás, ¿sí? Porque yo no quería hacerme responsable de mis propios actos. Conocimos en el viaje en la convención a una joven, una niña de 17 años que se llama Isabela, es una niña muy hermosa, pero esa niña salió de su casa, vive en Tuluá, salió de su casa viajando, ¿sí? Anda sola por las calles y le preguntábamos, ¿por qué saliste de tu casa? Porque le preguntamos dónde vivía, con quién vivía, y nos contó que pues ella era la menor en su familia, sus padres están separados, ella vive con una hermana, y yo le pregunté, ¿y tú por qué no vives con tu mamá? Entonces ella decía, no, es que yo decidí salir de mi casa porque necesito aprender a ser responsable de mí misma. Y es una niña que se sostiene haciendo malabares en los semáforos y haciendo manillitas. Canta muy lindo, tiene muchos talentos, tiene muchos dones, ¿sí? Pero su ADN espiritual está un poquito refundido. Nosotros le compartimos del Señor, ella recibió al Señor, oramos por ella, le mostramos el amor de Dios y la soltamos y dijimos, Señor, ahora es tu tarea, ya nosotros hicimos lo que pudimos hacer, le mostramos quién era Dios, es su amor, y ese ADN espiritual también la tocó a ella. Y nosotros esperamos y confiamos que Dios cumplirá su propósito en la vida de esta joven, así como quiere hacerlo también en cada uno de nosotros. Dios es perfecto y Dios sabe cómo hace las cosas. Así es que yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, tú no eres un accidente de la naturaleza. Dile también, tus papás no se equivocaron contigo. Ellos hicieron bien la tarea. La cuestión ahora es nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer con lo que sabemos? ¿Sí? Porque nosotros podemos llegar a saber, tener el conocimiento, pero si no aplicamos el conocimiento simplemente se quedó archivado y no va a pasar nada más. Pero el que tú sepas que tú tienes un ADN especial, que te hace único sobre esta tierra, que te hace diferente a los demás, es algo que de verdad vale la pena disfrutarlo, apropiarnos de ello y vivirlo cada día. Dice también en Efesios 1, del 3 al 8, dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor. ¿Nos qué? Dile a la persona que está a tu lado, fuiste elegido por amor. Ahora la verdad es, Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de ¿qué? Antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él por el amor que tiene. Dios decidió, ¿qué? Adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que dice ahí?
le dio gusto hacerlo. O sea que Él disfrutó diseñándote a ti y a mí. Disfrutó pensando en cada detalle de tu vida. Han leído el Salmo 139, ¿cierto? Donde dice que Él vio mi embrión cuando fue formado en el vientre de mi madre. Y Él disfrutó cada detalle mientras nos planeaba, nos diseñaba. ¿Cuántos arquitectos hay aquí? ¿Cuántos ingenieros, diseñadores de modas disfrutan haciendo cada cosa? Porque ustedes van a ver el resultado de su trabajo, ¿cierto? Y van a sentirse satisfechos de que hicieron algo bueno, bonito y para que otros disfrutaran. Y Dios hizo lo mismo con nosotros. Dios nos diseñó, nos puso esa hermosura. Mire al otro y diga, eres hermoso o eres hermosa, pero no le haga muecas. Todos a los ojos de Dios somos hermosos, ¿sí? Entonces la cuestión es que necesitamos tener claro que Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. El plan perfecto de Dios desde la creación fue que Él dio a su Hijo Jesús para que su ADN corriera por nuestras venas también. Él pensó en cada uno de nosotros antes aún de que nosotros hubiéramos nacido, ¿sí? Y también dice que la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad. La cuestión es que, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? Miren, qué lástima que a nosotros nos han vendido la idea de un Dios ajeno a su creación, de un Dios lejano que no le importa lo que nos pase. Eso es una mentira muy grande, porque Dios desde la creación y desde antes de la creación del mundo ya había pensado en nosotros, porque Él disfruta de su creación. Él disfrutó haciéndonos, diseñándonos y creándonos, pero también disfrutó el saber que en el medio del sacrificio que iba a ser a través de su Hijo Jesucristo, que Él viniera a morir por ti y por mí y derramar completamente su sangre, aún eso le dio gozo. ¿Por qué? Porque eso representaba que nosotros íbamos a poder tener la oportunidad de escapar de los lazos del diablo y volver a reencontrarnos con nuestro Creador de una manera diferente, de una manera en la cual nosotros pudiéramos percibir que Él verdaderamente está interesado en ti y en mí, en tu futuro, en tu presente, en tu pasado. Toda la historia de tu vida está escrita, no solamente en tu ADN físico, sino también en tu ADN espiritual, porque hay un libro en los cielos con el nombre tuyo, donde está narrado todo de ti, ¿sí? Tanto lo bueno como lo malo. Pero sin embargo, aún así, Dios te acepta como eres, imperfecto, pecador, igual que yo. Pero nos acepta como somos porque Él nos creó con un propósito, de que lo conociéramos a Él de una manera personal, de una manera exclusiva, única, directa. No necesitamos intermediarios para acercarnos a Dios. Solamente tenemos que abrir nuestra boca y decir, Dios, aquí estoy. Te necesito conocerte, necesito saber quién eres tú, necesito que te reveles a mi vida de una manera personal, de una manera única. Pero ¿saben qué ha dañado eso? El que nosotros nos cuesta mucho trabajo creer que eso sea verdad, creer que Dios se interesa por nosotros, creer que Dios se interesa por ti, porque tenemos un astuto enemigo que nos ha hecho creer más sus mentiras que la verdad de Dios. Y por mucho tiempo, no sé cuántos de ustedes, pero yo por mucho tiempo viví esclava de esas mentiras.
hasta cuando un día tomé la decisión de decir, Señor, hoy tomo la decisión de creerte a ti. Hoy tomo la decisión de creer que lo que tú dices en tu palabra para mi vida es verdad. Y por encima de lo que yo piense y crea y sienta, voy a creer lo que solo tú me dices a mí. Y eso cambió mi manera de ver a Dios. Eso cambió mi manera también de verme a mí misma. Aún sigo luchando, sí. Aún tengo cuestionamientos, sí, porque no entiendo todo. Pero no se trata de que yo entienda todo, sino de que le crea y confíe en Dios. También les comentaba de que con una situación difícil Dios me dijo, confía en mí. Y me tuve que sostener en esa palabra, aunque todo se iba derrumbando. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Esa fue la verdad, se derrumbó. Pero me sostuvo el Señor diciéndome, confía en mí. Y es lo que he hecho y he tenido que confiar aunque no veo nada. Porque Él dijo, confía en mí. Cuando Dios te dice a ti, confía en mí, no te preocupes por el resto, porque Dios cumplirá su propósito en ti. Aunque no veas en este momento nada, aunque veas que las puertas están cerradas, aunque veas que está oscuro, pero va a amanecer y el amanecer será diferente para todos nosotros. Solamente debemos creer que Él es verdadero, es fiel. Y recordé un testimonio de un hombre. Él estuvo enseñando aquí en esta iglesia hace como más o menos como unos, yo le pongo como unos 28 años. Y me vino ese testimonio cuando estaba pensando en el ADN. Resulta que él era hijo de un hombre que había asesinado a alguien. No me acuerdo exactamente a quién fue, la verdad. Y no voy a hacer especulaciones porque pronto voy a decir mentiras. Simplemente asesinó a alguien. Y este niño, era un niño cuando su papá cometió ese asesinato. Y este niño conoció al Señor ya de joven, y él renegaba de su papá, obviamente, y él decía que él no quería que la sangre de él, del papá, corriera por sus venas porque era la sangre de un asesino, ¿sí? Y él luchaba fuertemente con ese sentimiento de rechazo hacia su papá. Pero cuando conoció a Jesús, el Señor le decía a él, ahora ya no corre la sangre de tu padre por tus venas, corre mi sangre por tus venas. Ahora tienes un ADN diferente, un ADN nuevo que te hace limpio. Y él, a través de eso, él pudo perdonar a su papá también y pudo entender que él no tenía nada que ver en lo que su papá había decidido hacer. ¿Sí me hago entender? La cuestión es, nosotros también tenemos cada uno una historia. Pero debemos recordar que nuestro ADN espiritual es inquebrantable, es perfecto, no falla, no produce daño, no afecta para mal, al contrario, afecta para bien, es perfecto, lleno de amor. Ese es nuestro ADN. El ADN que tenemos nosotros es la sangre que Cristo derramó. Fue la que limpió y seguirá limpiando mientras nosotros estemos en esta vida. Y hay algo que también me llama mucho la atención. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? Proviene de Dios. Así es que mi querida hermana y hermano, no es por tu esfuerzo, no es porque tú te portes bien, no es porque tú hagas buenas obras, no es porque tú trates de llamar la atención de Dios para decir, hey, aquí estoy, fíjate en mí. No, es porque Él se fijó en ti antes, ¿sí?
Él fue el que te llamó, Él fue el que te escogió. Y cuando vino Jesús a morir, ¿cuántos de aquí, de ustedes, han recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador? ¿Amén? ¿Todos? Bueno, entonces, esto es la verdad. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, ¿les dio el qué? El derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes se sienten hijos de Dios verdaderamente? Ok, no están muy convencidos. ¿Cuántos de ustedes se creen hijos de Dios verdaderamente? ¿Y cuánto lo viven? ¿Todos los días? ¿Están seguros? Completamente, ya bajó el amén. Ya fue bajando un poquito más la intensidad. ¿Sí? ¿Lo vivimos todos los días? Cuando te miras en el espejo y cuando has cometido algo que tú sabes que no está bien y te miras en el espejo, soy un hijo de Dios, perfecto y maravilloso. No oí ni un amén. Nadie dijo amén. A ver, decimos que es por vista o es por fe. Ah, ok. Si es por fe, ¿tenemos que esperar a hacerlo para creerlo? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo que dice aquí que a los que creyeron en Él y lo recibieron? No dice a los que creyeron en Él y ya son perfectos, son llamados hijos de Dios. No, ¿no es cierto? No. Ahí es donde está el detalle en nuestra vida, que nosotros venimos con un ADN completamente diferente en el aspecto en que nos enseñaron que si te portas bien, recibes cosas buenas. Si te portas mal, recibes el castigo. Y nosotros creemos que con Dios es igual. A mí me costó mucho tiempo entender que no era porque yo me portara bien que Dios me iba a amar, más o menos. Y me costó mucho trabajo creer que el amor de Dios es un amor incondicional, desinteresado, y que no espera que tú hagas nada para ganártelo porque no puedes ganártelo. ¿Sí me hago entender? Mira a la otra persona y dile, no te esfuerces, no vas a poder ganártelo. No vas a poder ganártelo. Por más de que nos portemos bien, no podemos. El Señor me decía a mí, yo te amo aunque no hagas nada. Y yo decía, no, eso no puede ser verdad. Porque lo que me enseñaron a mí desde chiquita es de, pórtese bien y le vamos a dar un premio. Y eso lo llevamos a nuestra vida espiritual, que se convierte no en una vida espiritual, sino en una vida religiosa. Y entonces, como no vemos que no hay fruto en nuestra vida, entonces nos desanimamos, nos deprimimos y empezamos a buscar en otras cosas lo que llene nuestra vida. Y cuando ya nuestra vida está en ruinas o ya está en el fondo, ya hemos tocado fondo, entonces ahí levantamos la mano y decimos, hey, si hay alguien que me ayude, como la persona que se está ahogando y que empieza a levantar la mano y el esposo desde la playa y se está ahogando la esposa. ¿Así pasa o no? Entonces la cuestión es, ¿en dónde nosotros estamos mirando? ¿Cuál es nuestro ADN? Tu ADN espiritual tiene un valor incalculable y es el que nos debe guiar a nosotros todos los días de nuestra vida. Este cuerpito hermoso que tienen ustedes, que tengo yo también, se va desgastando, ¿cierto? Empiezan a salir las arruguitas, la barriguita y todo el resto. Pero hay un versículo que dice que mientras nuestro ser exterior se va desgastando, nuestro ser interior va creciendo, va siendo alimentado, va siendo fortalecido. Y Dios está interesado en ti, en que tu
ser interior, tu parte espiritual pueda ser fortalecida, pueda ser levantada, pueda ser edificada para que pueda resistir el cuerpo exterior. ¿Sí me hago entender? Si tú estás bien espiritualmente, vas a estar bien físicamente, sin desconocer que, entendiendo que estamos en un mundo caído, estamos rodeados ¿de qué? De enfermedad, de problemas, de diferentes cosas, porque no estamos en el cielo, estamos en la tierra, pero en la tierra nosotros podemos vivir de una manera diferente, ¿sí? Entonces, viendo cómo dice aquí que a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico. Tengo otro testimonio aquí de una joven que un día estaba divinamente, corrió una maratón y cuando llegó de la maratón al otro día fueron a hacerle los exámenes de rigor, de rutina, y le encontraron que había algo que no estaba bien. Y le descubrieron cuando salieron los resultados que ella tenía una leucemia muy agresiva. Resulta que en su ADN, uno de los cromosomas estaba enfermo, uno solo, pero eso produjo una leucemia muy agresiva en ella. Entró en un proceso de quimioterapia, es un proceso demasiado doloroso para ella, fue un tiempo muy difícil para ella y pues ya en última tuvieron que mirar la opción de hacerle un trasplante de médula ósea. Entonces ahora era mirar quién era compatible en su familia para hacerle ese trasplante. Su hermano fue el único que era compatible con ella, entonces comenzó el proceso de hacer ese trasplante, ¿sí? Pero antes de eso, le tuvieron que borrar totalmente el ADN de ella. Y eso es algo tremendo, porque para poderle hacer el trasplante tenían que borrar toda, ¿cómo se puede decir? Toda su historia, ¿sí? En su cuerpo. Y después de eso, entonces le hicieron el trasplante de la médula. Su cuerpo está en estos momentos luchando porque no acepta totalmente ese trasplante. Y está a punto, y confiamos en Dios que no, de su riñón se afectó mucho, su vejiga también se ha afectado. Es una mujer que vive única y exclusivamente dependiendo cada día de su vida de Dios. Ella solamente respira porque Dios la sostiene cada día y vive día a día de la mano del Señor. Y es una mujer que comparte su testimonio a otras personas. Y es una mujer que está sostenida solamente por la misericordia de Dios. Y está viva porque Dios tiene un propósito en ella, así como tú también tienes un propósito en esta vida. Y es lo que nosotros necesitamos entender, que Dios tiene planes para nosotros y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El amor del Padre para que nosotros seamos llamados sus hijos es muy grande. Es un amor infinito. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dile a la persona que está a tu lado, eres una obra en proceso. Dios no ha terminado contigo. Y si eres una obra en proceso, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuántas cosas más tienen que pasar en nuestra vida para que ese proceso se siga dando, se siga perfeccionando? Así es que yo te quiero hacer una invitación en este instante.
anímate. Anímate porque vienen cosas mejores para tu vida. Cree por fe que Dios está interesado en ti. Cree por fe que Dios te escogió y te llamó porque está interesado en ti. No es una casualidad que estés aquí, no es una casualidad que hayas conocido de Jesús, no es una casualidad que tú vengas a este lugar, porque es que Dios tiene un plan contigo. ¿Sí? Pero a veces nosotros le hacemos las cosas difíciles a Dios, ¿no? Yo soy un hueso duro de roer para Dios. Complicado que le ha tocado a Dios conmigo. Menos mal que Dios es toda paciencia, tolerante. Y aún a veces tuve el descaro de retar a Dios. Y un día le dije, ok, tú dijiste que tú me amas aunque yo no haga nada. Muy bien. Me acosté a dormir. No hice nada. No oré, no leí, no hice absolutamente nada. Y dije yo, vamos a ver hasta cuándo es que esto va a funcionar. Y el Señor me seguía mostrando su amor todos los días. Hasta que yo dije, Señor, gracias por amarme como yo soy. Gracias por aceptarme como yo soy. Sé que no es fácil para mí, menos para ti. ¿Cómo soy yo? Aquí entre los dos nosotros nos aguantamos y no nos pisamos la manguera, como se dice, el uno al otro. Pero los dos somos personas difíciles, pero Dios nos escogió. Y yo sigo diciendo siempre, y nosotros siempre recordamos que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque eso nos mantiene así como bajitos y recordando de dónde nos sacó Dios. Algo que es importante es que nunca olvidemos de dónde nos sacó Dios, de dónde nos rescató Él, para que podamos mirarnos con misericordia, para que podamos recordar por dónde nos ha llevado Dios a través de nuestra vida, ¿sí? Entonces, recordemos, mira cuál amor te ha dado el Padre para que seas llamado hijo de Dios o hija de Dios. Y dice aquí, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo les decía que no es por nuestro esfuerzo humano que nosotros vamos a ser mejores, ¿no? ¿Quién es el que hace la obra en cada uno de nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero para que Él nos convenza de pecado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle, convénceme de pecado. Porque nosotros somos tan convencidos de que somos perfectos que no lo creemos. Creemos que estamos divinamente, como decía el borracho, ¿no? Y lo llevaban a bolillo. Todo está bien, todo bien, ¿sí? Entonces, muchas veces creemos que estamos bien, pero el que nos convence a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Si tú crees que estás bien, pídele a Él que te muestre en qué no estás bien. Y Él va a producir un cambio en tu vida, pero va a ser un cambio que va a ser duradero. Cuando tú te esfuerzas por portarte bien, ¿cuánto te dura? Como el borrachín. No vuelvo a tomar hasta el viernes. Y luego el guayabo el fin de semana y la semana siguiente entonces otra vez. No vuelvo a tomar, ¿sí? Nuestros esfuerzos humanos son limitados, pero cuando tu esfuerzo humano te lleva a que no ves un resultado permanente, ¿qué es lo que produce en tu vida? Frustración, desánimo. Como que pierdes el deseo de, yo ya no tengo esperanza. Alguna vez cuando conocimos al Señor y comenzamos a compartir, yo decía, si pudo el Señor cambiar a Ricardo,
Me puede cambiar a mí. Y después entonces yo decía, si pudo cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera. ¿Sí? Así es que hay esperanza. Todos nosotros tenemos esperanza. Pero no nos acomodemos en una vida mediocre, en una vida en la cual la ley del menor esfuerzo, que es lo que hoy mueve a todas las personas, a los jóvenes, ¿sí? A los jóvenes les cuesta mucho trabajo ir a conseguir un trabajo, les cuesta mucho trabajo levantarse a tender la cama, les cuesta trabajo levantarse temprano, les cuesta trabajo adquirir hábitos, porque las generaciones han cambiado. Y nosotros los mayores, ¿cuántos mayores hay aquí? Levanten la mano. A ver, no se crea muy joven, levante la mano. Sí, señor, usted. Levante la mano. Todos aquí los mayorcitos, que ya tenemos hijitos y que ya nuestros hijitos tienen hijitos, ¿sí? No importa que no tengan hijitos, pero que ya tienen hijitos, ¿sí? Ya tuvieron hijitos. Pero la cuestión es, ¿qué le estamos dejando a ellos de herencia? Una vida cómoda en la cual no saben lo que es sufrir, no saben lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente, porque los papitos todos se lo ponen en la mano a los niños. ¿Sí o no? ¿Qué estamos levantando? Los jóvenes, ¿qué pueden decir? Nada, ¿cierto? Ellos no dicen nada. Pero miren, algo que yo veía en mis nietos y en lo que he ido aprendiendo a través de los años, en lo que Dios me ha enseñado en cuanto a mí, cuando tú no le enseñas a tu hijo, desde pequeño a hacer las tareas, así sean imperfectas, y tú le dices, no, venga yo lo hago, el mensaje que le estás mandando a tu hijo es, usted no sirve, yo lo tengo que hacer. ¿Sí? Ese es el mensaje que mandamos. Entonces, el niño, ¿qué hace el niño? No, como mi mamá o mi papá lo hacen mejor, entonces que lo hagan ellos. Yo me quedo quietico. Resulta que los niños se van a estudiar, entonces les ponen tareas. Entonces, la mamá, que es la que normalmente está con los chinos en la casa, entonces empieza, bueno, mijito, venga, vamos a hacer la tarea. Y entonces la mamá, como tiene una paciencia tan grande, ¡ay no! Venga, yo le hago esa vaina porque usted no sirve, yo se la hago. ¿Quién aprendió? La mamá. Cuando yo estudiaba, me mandaron a hacer un mantel. ¿Saben quién sacó 5 en el mantel? Mi mami, porque ella era la que me hacía todas las tareas. ¿Pero qué aprendí yo? Que yo no sabía hacer nada, que yo no servía para nada, que por más de que me esforzaba, me tenían que hacer las cosas porque yo creía que no podía. Y los jóvenes tristemente crecen sintiéndose que no son valiosos, que no pueden. Y es una mentira muy grande. Simplemente no les hemos enseñado de la manera correcta. Porque a nosotros tampoco nos enseñaron de la manera correcta, ¿me hago entender? Ese es nuestro ADN. Todos tenemos un ADN familiar, todos tenemos un ADN físico y todos tenemos un ADN espiritual. Entonces, vamos a ver cuál es ese ADN, como dice aquí, que todos se purifican a sí mismos, aquellos que están en Cristo Jesús. Les estaba diciendo que no es en nuestro esfuerzo, sino es en el poder del Espíritu Santo que somos transformados. Así que cuando tú veas que hay algo que no te gusta a ti, pídele al Señor que te ayude a cambiar eso. Y Él te va a ayudar. Y va a dar un mejor resultado. Dice aquí en 1 Juan 1, 1 al 3, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida.
¿A quién está haciendo referencia ahí? A Jesucristo. Jesucristo es el Verbo hecho carne. Jesucristo es la palabra de vida, el que transforma todo en nuestro ser. Jesucristo con su palabra fue lo que le dio vida a este mundo, ¿sí? Y nos ha dado vida a nosotros a través de su palabra. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de vida, la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahí tenemos la esencia de Dios que puede ser también nuestra, si la buscamos, si la queremos, si la anhelamos. Dice acá, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, como dice Filipenses, y tomó la forma de hombre para identificarse con nosotros. Él conoce porque vivió y experimentó en su cuerpo las debilidades, el dolor, el rechazo, el menosprecio, la vergüenza, el odio. Todas aquellas cosas que nosotros experimentamos en nuestra vida, las experimentó Jesús antes, para que nosotros pudiéramos, cuando lo llegamos a conocer, entender que hay alguien que se identifica con nosotros. Hay alguien que se identifica contigo, con la diferencia que Él nunca pecó, ni se dio por vencido. Él fue valiente, Él fue esforzado, Él lo dio todo por ti y por mí, por amor. Y por eso ellos están, el apóstol Juan está hablando de Jesús, de que Él estuvo cerca a Jesús. Pero nosotros también podemos testificar que Jesús está cerca a nosotros ahora. Que Él ahora está aquí con nosotros por su Espíritu Santo. No estamos solos, no nos ha dejado solos. Tenemos al mejor consolador, al mejor compañero, ¿sí? El que te entiende, a quien tú puedes ir y patalear y llorar y pelear y desahogar tu corazón. Y cuando salgas de su presencia vas a salir diferente, con esperanza, con confianza y con seguridad de que no estás sola o solo. Y eso es nuestro ADN, esa confianza, esa esperanza, esa seguridad. Dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo veía algo que también a través de las relaciones familiares es muy difícil, que si tú no has tenido una buena relación con tu papá, una relación paternal, no ha sido buena, va a ser más difícil que te puedas relacionar con Dios como Padre. Pero cuando tú experimentas eso, tú puedes ir a Él y decirle, me cuesta trabajo relacionarme contigo porque no puedo verte como Padre después de que he sufrido estas heridas de mi Padre. Y Él entiende eso y Él va a cambiar eso, así como lo hizo conmigo. Yo no podía ver a Dios como papá, me costaba mucho trabajo. Me costaba mucho trabajo acercarme y creer que podía confiar en Él porque, ¿cómo se dice? Relacionaba a mi relación con Padre con la de Dios. Pero cuando el Señor restauró mi relación con mi Padre, aquí, antes de morir, fue más fácil para mí conectarme con Dios como Padre. Fue un proceso y ha sido un proceso en el cual día a día yo he tenido que tomar la decisión. Yo quiero verte como mi Padre y yo quiero que tú me veas como tu hija y relacionarme con Él muy íntima y familiarmente, como dice aquí, para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros no vemos o no podemos tener una relación con quien vemos,
no va a ser fácil poder tener una relación con quien no vemos. ¿Sí? Por eso es muy importante poder tener nuestro corazón restaurado en nuestra relación con nuestros padres, con papá y con mamá, para que podamos tener una buena relación con nosotros mismos y con Dios. Dice en Juan 6, 63 al 68, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Aquí me llama mucho la atención, dice, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. En la Biblia dice que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean. Pero ¿saben qué? En la iglesia, o sea, aquí, porque la iglesia no hablo de la estructura, sino cada uno de nosotros es iglesia, hay muchos incrédulos. ¿Sabían eso? Podemos estar aquí, pero no creer. No creer que Jesús puede hacer algo, no creer que Él puede cambiar tu vida, no creer que el Espíritu es el que da vida, no creer que la palabra de Dios tiene poder, ¿sí? No creer que eso funcione para tu vida. Sí, eso funciona para todo el mundo, pero no para mí. Las promesas de Dios son muy bonitas, pero para que los que la merecen, no para mí. ¿Cuántos de ustedes tienen promesas de Dios? Levante su mano. Quiero ver sus manos. Ah, bueno, hay alguien aquí, unos que no tienen promesas. Hay que decir, cuando Dios te da una promesa y tú empiezas a cuestionar esa promesa, pero ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué tengo que hacer para que eso se cumpla? ¿Cuántos pasos tengo que dar para llegar a ese cumplimiento de esa promesa? ¿Me lo merezco? ¿No me lo merezco? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Sí? ¿Se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? Cuando Dios da una promesa, Él la cumplirá. Pero ¿saben qué? No cuando tú quieras, ni como tú quieras, sino cuando Él quiere y como Él quiera. ¿Por qué? Porque en la medida que llega el cumplimiento de esa promesa, ¿qué pasa? Tu vida va a ser tratada. Y esa parte no nos gusta mucho. ¿Qué le pasó a Moisés cuando él salió de Egipto? Dios le dio un llamado a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Se adelantó. ¿Qué hizo? Mató a un egipcio. Él quiso hacerlo a su manera. ¿Qué tuvo que hacer? Huyamos por la derecha. Le tocó huir. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar? 40 años. ¿Y qué pasó en esos 40 años? Moisés fue preparado. ¿Fue como él quiso? No. ¿Qué tuvo que hacer? Cuidar ovejas que no eran de él. ¿Sí me voy a entender? Dios siempre tiene un propósito y en la medida en que nosotros nos dispongamos a que ese propósito se cumpla, se va a cumplir, pero no es a mi manera, es a su manera. Y muchas veces nosotros nos creemos más sabios que Dios. ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí que se cree más sabio que Dios? Yo sí. Yo sí me creía más sabio que Dios y le decía a Dios, mira, yo creo que mejor hacemos así. Yo creo que mejor yo hago esto y tú haces esto. Condicionamos a Dios a lo que queremos. O sea, manipulamos a Dios a lo que queremos lograr. Nos queremos saltar el proceso. Pero ustedes sabían que nosotros no, Dios es un Dios de procesos. Porque Él no quiere que nosotros
seamos como esos niños facilistas, que todo es así, instantáneo, porque no va a tener un valor que perdure, ¿sí? El esfuerzo no va a verse. ¿Y Dios qué nos dice? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, donde quiera que fueras. La gallina mayor, yo. Cuando dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, yo no soy nada valiente. Yo soy una gallina, yo soy una cobarde. ¿Cómo me dices que me esfuerce y sea valiente? Eso es lo peor que me pueden decir a mí. Sea valiente, no tenga miedo. ¿Sí? No, la cuestión es que la vida cristiana es una vida de retos, pero no estás solo. Tienes quien te lleve de su mano. ¿Quién es quien te sostenga cuando tú no tengas fuerzas? Tienes quien te levante cuando tú sientes que ya has caído y que no hay esperanza para ti. Así es que yo te animo para que tú sigas adelante. Dice aquí el Señor, así que añadió Jesús, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Cuando yo leía esto yo decía, wow, yo no tengo nada de qué creerme mejor que otros. Ay, no, es que yo soy la hija de Dios, la hija del rey. Pero a ver, ¿qué sucedió para que yo pudiera tener ese privilegio? Dice ahí, nadie puede venir a mí a menos que ¿qué? ¿Cuántas veces has peleado tú? A mí nadie me cambia de religión. Eso fue lo primero que dije yo cuando me invitaron a una reunión. Pero yo ni siquiera tenía una relación con Dios. ¿Dios como para qué? Yo hacía lo que yo quería. Me estaba destruyendo la vida, pero era yo. Pero cuando leí eso dice, a menos que se lo haya concedido el Padre, o sea que el Padre pensó en ti. ¿Sí me hago entender? El Padre pensó en ti y en mí. O sea, ¿por qué peleas contigo? ¿Por qué peleas con Dios? Antes más bien nosotros deberíamos decir, gracias por mirarme, gracias por escogerme, gracias por pensar en mí. Pero es que nos ponemos como los niñitos todos. Tocará ir a la iglesia. Tendré que ir allá a escuchar. Qué pereza. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántos aquí? Mire, yo vine mucho tiempo a la iglesia y hacía esto. Y ponía la mirada de, no le creo lo que está diciendo. Pero la cuestión es que no se trataba de mí, se trataba de Él y de lo que Él quería para mí. Y es que lo que Él quiere para mí y para ti siempre es lo mejor, lo mejor. Así es que eso es el ADN del Señor. Y dice aquí, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. ¿A cuántas personas tú les has compartido? Y que han mostrado como de pronto un pequeño interés, pero después dicen, no, esto no es para mí, eso es muy difícil, yo tengo que dejar muchas cosas, esto no es para mí. O también dicen, bueno, ¿cuál es la lista de prohibiciones en su iglesia para poder saber si voy o no voy? ¿Qué le prohíben? Porque a mí, que no me vayan a prohibir nada. Y dice aquí, así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Cuántos de ustedes aquí quieren llegar hasta el final con el Señor? Levanta tu mano. No es fácil, no es fácil, porque las luchas son diarias. Pero algo muy importante es, dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Cuando tú te sientas desanimado, cuando sientas que ya no hay esperanza para ti, es importante que tú sepas que el Señor no ha terminado contigo. ¿Sí? El Señor hasta ahora está empezando con nosotros. El Señor está interesado en formar nuestra vida. Ese ADN es algo que nadie lo pueda borrar. Que ese ADN espiritual que tenemos nosotros sea ese sello en nuestro corazón y en nuestra vida. Y dice aquí, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Tú crees que Jesús tiene para ti palabras de vida eterna? ¿Tú crees que el Espíritu Santo tiene para ti palabras de vida eterna? ¿Tú crees que el Espíritu Santo tiene para ti un mejor mañana? No el que tú quieres, sino el que Dios está labrando para ti. Para darte un mejor mañana, para darte un futuro, para darte una esperanza. Dice aquí, así como es importante conocer sobre nuestro ADN físico, también es muy importante conocer de dónde viene nuestro ADN espiritual y tener claro que en Cristo tenemos no solo nuestro ADN, sino nuestra identidad. Tenemos su esencia y su espíritu que nos revela nuestro origen espiritual. Eso es lo que el Señor quiere que hoy sepas, que tú eres escogido por Él, que tú eres la niña de sus ojos, que tú eres su especial tesoro, que aunque no veas nada claro en este momento para ti, hay un mañana para ti, hay una esperanza, que tal vez tú has permitido que tu vida se desvíe de una u otra manera, pero solamente el Señor puede encaminar nuevamente el cauce de tu vida. Ustedes saben que cuando un río se sale de su cauce, vuelve a su cauce, porque queda la historia, queda el ADN en esa tierra. Y es algo interesante. Las cosas de Dios son perfectas y nada sucede por casualidad en nuestra vida. Todo tiene un para qué, no un por qué. De nada vale que digamos ¿por qué a mí? Más bien digamos ¿para qué? ¿Para qué? Y va a ser más fácil. Si tú crees que tu ADN está un poquito como embolatado y tú quieres tener esa certeza en tu corazón de que tu ADN es escogido, que tu ADN es especial, yo te invito para que te pongas en pie en este momento y podamos decirle al Señor que Él afirme ese ADN en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Nuestro espíritu ha sido ya rescatado, nuestro espíritu ha sido vivificado por el Espíritu Santo de Dios. Pero necesitamos en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean renovados, que el espíritu de nuestra mente sea renovado en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Necesitamos pedirle a Él que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de ver la vida y entender que hay una esperanza, entender que hay planes buenos de Dios para nosotros. Yo invito para que tú levantes tu mano al cielo y le digas al Señor, Señor, hoy en esta mañana quiero decirte que necesito tu ADN espiritual ejerciendo sobre mi vida esa identidad en Cristo Jesús. Necesito de ti. Necesito que tú me ayudes a verme y amarme como tú me amas a mí. Necesito ver en Cristo Jesús que su sangre preciosa pagó
por mi redención, por el perdón de mis pecados, que en Cristo Jesús yo soy una nueva criatura para la gloria tuya. Ayúdame a vivir como tú quieres que yo lo haga, como un escogido por ti, como una persona por la cual tú pensaste en mí antes de nacer. Quiero ser especial para ti y quiero que tú seas especial para mí. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, quiero que selles esa ADN en mi alma, en mi espíritu, en mi carne, en el nombre de Jesús. Que yo no vuelva a ser el mismo de antes, que cada día sea fortalecido por el poder de tu Espíritu Santo actuando en mí, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias porque tú, Señor, hablas a nuestro corazón. Padre, queremos enamorarnos más de ti. Queremos pedir que tú, Señor, selles esa obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Que podamos salir de aquí, Señor, pensando y sintiendo y viviendo y experimentando la llenura de tu Espíritu Santo. Que podamos experimentar ese ADN especial que tenemos cada uno de nosotros como tus hijos, Señor. Que podamos sentirnos, Señor, de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra. Que podamos creerte a ti con todo nuestro corazón y tomar la decisión de que aunque no veamos nada, seamos sostenidos por ti, por tu palabra, actuando en nuestra vida a través de ese ADN espiritual que corre por nosotros, que es tu Espíritu Santo, en el cual nos has sellado en Cristo Jesús. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor. Hoy te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú, Señor, permaneces para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Vamos a orar terminando. Vamos a orar. Toma la mano de la persona que está a tu lado. Vamos a orar por esta semana que comienza. Padre, gracias, Señor. Queremos poner en tu altar esta semana que comienza, Señor. Ponemos en tu altar nuestras familias, todos aquellos que están aquí representados, Señor, nuestros seres queridos que no están aquí también. Pedimos que tú, Señor, seas abriendo puertas que nadie pueda cerrar y cerrando puertas que nadie pueda abrir. Que tú, Señor, seas interviniendo divinamente en la salud, en la enfermedad, para que haya, Señor, restauraciones físicas, emocionales, espirituales, para que las relaciones entre parejas, entre padres, hermanos e hijos, Señor, sean restauradas por el poder de tu amor. Que tú renueves, Señor, el espíritu de nuestra mente y que podamos pensar como tú piensas, Señor. Padre, pedimos que tú seas prosperando nuestro camino en esta semana, guiados de tu mano, Señor. Pedimos que tú vayas delante de nosotros como ese poderoso guerrero, como ese poderoso gigante que pelea por nosotros, Señor. Nos acogemos a tus misericordias que son nuevas cada mañana y te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, bendecimos esta congregación, bendecimos cada familia con lo mejor del trigo y de la miel, con la paz que viene de Dios, con el amor y el gozo permanente del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, con esa provisión divina que viene de ti, que tú, Señor, provees a cada uno de tus hijos para lo que nos hace falta en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga y tengan una muy buena semana.